Bueno, vamos a imaginarnos que partimos de mi cuenta y yo me voy a presentar primero y después te presento a ti y hacemos el vivo, ¿no? Para De quienes no me acuerdo. conocen, yo soy Viviana Castro de Chile, psicóloga de profesión, con visión holística tan personal, y me he ido informando en trauma también, somático. Este último tiempo me he ido formando en esto y también en Enneagrama y Enneagrama Game, que ahí les vamos a contar. ¿Sí? Nos certificamos las dos con Clarita en en el mismo juego. Y a partir de ahí, bueno, y también con el tema de las heridas emocionales, ¿no es cierto? Ahí vamos a ir viendo cómo se va conjugando todo. Y a partir de mi experiencia personal en este estudio y en esta ir incorporando todas estas prácticas somáticas en mí y en mis propios procesos como de sanación de trauma, es que me surgió esta necesidad importante de conectar estas dos herramientas que están súper interesantes, ¿no? A ver, un poco de ruido, por ahí cuéntame cómo va, pero que quizás donde yo me muevo. Bueno, y entonces surge esta sinergia, ¿no es cierto?, que se me conectó inmediatamente este paradigma, esta mirada de trauma con los tres cerebros y los eneatipos del eneagrama, que es lo que les vamos a comentar hoy día. Esa es como la introducción, ¿no es cierto? Porque todo esto nos afecta en nuestra personalidad, nuestra configuración de ver el mundo, nuestros vínculos, todo lo que vamos haciendo, sintiendo y pensando, como nos dice el eneagrama, ¿cierto? Y los tres cerebros. Así que bueno, les cuento hoy día que está aquí conmigo mi colega de Colombia, Clara Hernández, que tuvo el gusto de conocer a través de este juego del Enneagrama Game, y además hicimos una actividad con la oveja negra, ¿no es cierto? Hicimos un programa en la radio por ahí hablando de esto, a propósito de los eneatipos, y ella también es certificada internacional en el tema bueno, de Enneagrama Game y también de trauma, ¿sí? Que son muy importantes decirlo. Y ella se ha hecho experta también en las terapias transgeneracionales y las problemáticas psicosociales de contextos indígenas amazónicos, ¿cierto? Correcto, así es. Buenísimo. Gracias, Clara, por estar aquí, que te motivaste. No sé si quieres agregar algo más a tu presentación o ya vamos ahí a las preguntas o podemos ir también dando la opción de que la gente vaya un poco preguntando. Está bueno saber si todos saben de Enneagrama también. Quizás no todos saben lo que es Enneagrama. Quizás podríamos partir por ahí y también desde Enneagrama ligar con trauma. ¿Qué te parece? Ujú. Sí, me parece muy bien. Y bueno, agregar además, pues que estos caminos compartidos entre Viviana y yo, pues han sido realmente, como digo yo, diosidencias. Ha sido bastante enriquecedor estar aquí, haber compartido y querer también entregarles un mensaje. Yo creo que hoy lo que nos convoca es una comunión de seres humanos, más allá de la información que les vamos a compartir y que quizás puede a veces sonar demasiado técnico, especializado. Yo creo que es lo que nos convoca aquí, es la humanidad compartida desde quizás unas heridas, unas experiencias que nos han dolido y que a veces uno no sabe cómo lidiar con ellas. Y es esto, ¿no? Como que nos une el hecho de ser humanos. Entonces aquí Vivi y Sí, yo estamos dos seres humanos queriendo conversar con todos los que han querido también acompañarnos y gracias por esto. sí, gracias a ti también por tus palabras y estas ganas de aportar, ¿cierto? De entregar este conocimiento que para nosotros ha sido tan revelador. Uh -huh. Bueno, te cuento, bueno, para la gente que no sabe de Enneagrama, es lo primero contarles que Enneagrama es esta herramienta, este método psicoespiritual, donde empezamos a mirarnos, a autoconocernos internamente en todas nuestras dinámicas profundas, inconscientes, a partir de estos tres cerebros que todos tenemos y vamos a ir nombrando, ¿no es cierto?, el mental, el emocional y el instintivo, que es nuestra parte animal. Y esta clasificación, comillas, que cada uno tiene un número del 1 al 9, no es tanto importante clasificarnos en sí, sino entender las motivaciones profundas de nuestras conductas, desde dónde nos estamos moviendo. Si es que estamos manifestando nuestro lado luz o nuestro lado sombra y cómo eso nos va a afectar en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en todo lo que hacemos en la vida. ¿Sí? Esa es como la característica principal de Enneagrama. Y desde ahí quisiera pasarte ahora a ti el micrófono, Clarita, como para que tú nos cuentes un poco qué es esto de trauma somático y qué no es trauma, que creo que sería la primera pregunta para que la gente se entere, ¿no? Sí, maravilloso, maravilloso porque yo creo que esto nos conecta con un tema súper básico y fundamental cuando hablamos quizás de experiencias traumáticas. Trauma
generalmente lo relacionamos con una experiencia o un evento traumático, ¿no? Como que nos han enseñado a vivenciar el trauma de esta manera, pero el trauma realmente no es el evento específico, a pesar que haya sido una situación complicada, compleja, no es el evento específico lo que viene a ser el trauma, sino es la respuesta emocional ante una experiencia o un evento que puede ser muy doloroso o altamente estresante y que afecta emocionalmente profundamente a la persona. Y tiene otro agregado además, cuando la persona vive este evento de una manera solitaria, donde no encuentra una compañía empática a su alrededor que le ayude a elaborar este momento. Entonces, el trauma no es el evento, el trauma es cómo nuestro cuerpo y nuestro mundo emocional interpreta esta vivencia, esta experiencia. Ajá. Buenísimo, gracias por esa definición, porque a partir de ahí podemos deducir que la buena noticia es que sí podemos trabajar y elaborar trauma, no quedarnos encasillados en lo que nos pasó, sino que sacarlo del cuerpo, ¿no? Y es un poco también la forma en que se aborda esto de somáticamente, ¿no? Sacarlo y liberarnos de esa memoria que quedó ahí, atrapada, ¿cierto? Que es la que nos viene a entorpecer un poco y atrapar ahí en la vida después si es que no lo logramos procesar. De acuerdo. Entonces, es muy dale, ¿quieres complementar algo? Es muy esperanzadora esta mirada, es muy esperanzadora porque podemos empezar a desarrollar nuestros propios recursos. Muchas veces necesitaremos ayuda especializada, terapéutica, profesional, pero hay una luz detrás del túnel, ¿no? Entonces, pues como que es esto lo que también el mensaje que nos entrega esta mirada somática del trauma. Exacto. Y somático, para la gente que no conozca esa palabra, tiene que ver con el cuerpo, el soma, ¿cierto? Por eso es la incorporación. Dale. No, dale. ¿Cómo? Es la incorporación, te digo, del cuerpo y del soma en todas las terapias y procesamientos que finalmente es la forma de resolver esto, ¿no? No solamente mental, sino que también emocional y somática. Por sobre todo, somática. Realmente cuando se aborda el trauma se hace un trabajo psicosomático, porque hay dentro de toda la conjunción psíquica, psicológica, pues queda dentro del cerebro alojado en toda ya nos explicará Viviana también un poco el tema de esto de los 3 cerebros, pero queda muy alojado en el cerebro emocional. Y estas emociones, lo que no logramos muchas veces ni siquiera entender porque no somos conscientes, a veces sí, a veces no, esto lo aloja, lo guarda el cuerpo, el cuerpo a manera de mensajes, de señales que hay que prestar atención para empezar a elaborarlos. Exactamente. Mira, ya que me diste ese pase, me voy a inspirar en Enneagrama Game para explicar lo de los 3 cerebros, que tengo aquí los que ven, ¿viste? En 3 colores. En rojo tenemos arriba el cerebro instintivo, que es nuestra parte animal. En verde, la parte emocional, que está ahí. Y en azul, los 3 cerebros llamados mentales, ¿ya? Y estos cerebros, como va a explicar también después Clarita desde la mirada del trauma, se nos activan a nosotros inconscientemente, se nos encienden ahí, sin que tengamos conciencia y pasan a comandar nuestra vida. Y eso tiene ciertas repercusiones en todo lo que hacemos, sentimos y pensamos, porque van configurando nuestra visión del mundo, ¿ya? Y nos hacen adoptar una estructura de personalidad de un personaje, que ahí podemos hablar también de lo que es biológico, heredado, y de lo que es aprendido como mecanismo de sobrevivencia, que es un poco lo que hacemos con Enneagrama, que es este eneatipo que nosotros nos ponemos como un traje para como sobrevivir, ¿no es cierto? Estas estrategias defensivas que tuvimos que incorporar, que adoptar para poder sobrevivir después de esta experiencia traumática, ¿sí? Y ahí, bueno, nos podemos extender mucho más, pero desde ahí te paso a ti la pelota nuevamente en torno a estos 3 cerebros. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves la teoría del trauma, ¿no es cierto? Con estos 3 cerebros que son tan importantes. Bueno, primero quiero hacer como una pequeña, ser un poco ilustrativa para que podamos comprender cómo están ubicados estos 3 cerebros de los que nos habla Viviana y dónde específicamente, por ejemplo, se aloja el trauma. Que es lo que cuando estamos en terapia vamos a intentar llegar a abordar, ¿no? Entonces, miremos por favor esta posición de la mano. Entonces, esto vamos a pensar que es nuestra cabeza
En esta parte de acá abajo está el cerebro instintivo, de que nos hablaba Viviana, que es el cerebro más primitivo. Está ubicado al inicio del tallo cerebral. Aquí debajo está el cerebro emocional, debajo de esta estructura, y en esta parte de acá está el cerebro mental. El cerebro mental es todo lo que nos ayuda a elaborar las ideas, a planear, a priorizar tareas, toda la parte de elaboración de pensamiento, la parte intelectual. Cuando hablamos de trauma y nos ha pasado algo que nos ha desbordado emocionalmente de una manera profunda, el trauma se aloja en esta parte, aquí debajito, aquí. Por eso, cuando vamos a hablar de trauma, porque impacta los tres cerebros, porque estamos aquí de alguna forma activando, dependiendo de la experiencia, alguna de estas zonas, unas más especiales, digamos, con más impacto que otras puede ser. Eso es lo que se averigua en terapia. Entonces, lo que tenemos que hacer es como levantar esta tapita y encontrar aquí esta joyita para poder saber qué se quedó alojado acá, porque aquí es donde se aloja el trauma, en el mundo emocional, muy dirigido por el sistema emocional, el cerebro emocional o límbico y el instintivo. Estos dos van muy de la mano para que pueda luego activarse. Y queda muy escondidito, tapadito por muchas capas, ¿no es cierto? Pero que siempre permanecen ahí hasta que empiezan a salir a la luz, ¿cierto? Porque lo que puede pasar es que también nos congelamos, y en ese congelamiento, que es uno de los mecanismos de sobrevivencia que adopta a nuestro sistema nervioso para protegernos, el cerebro nos protege en ese sentido, ¿cierto? Y como nos congelamos, es como que no podemos tener mucha respuesta frente a lo que nos está ocurriendo, y sobre todo lo que nos pasó, doloroso. Entonces, después vamos a hablar, ahí tú nos vas a profundizar ahí los mecanismos, ¿no es cierto?, que pueden ocurrir, que ya los conocemos bastante, pero el congelamiento es algo que nos paraliza y nos hace entrar en conductas de miedo, de pánico, fobias, por ejemplo. Y en mi caso, por ejemplo, yo podría contar que, claro, yo al ir haciendo este trabajo de estudio y de procesamiento corporal, me fui descongelando, me empecé a descongelar y empezaron a surgir esas memorias emocionales. Y eso es lo interesante, porque uno empieza ahí, en una tercera etapa, a entender. Pero primero viene el cuerpo, luego viene la emoción, y después viene el entender, ¿no es cierto? Es como en la última etapa, y uno conecta ahí. Entonces, es bien interesante lo que pasa, ¿no? Sí. No sé si nos quieres contar un poquito más de justamente de estas interacciones de los cerebros, de estos mecanismos defensivos. Sí, sí, realmente para mí ha sido como revelador todo este sistema que se detona con una experiencia traumática. Nuestro sistema nervioso está configurado con trauma o sin trauma, está configurado para generar unos mecanismos de alerta si se encuentra, si el cerebro detecta que estamos en amenaza o en riesgo. Es un sistema natural que tenemos, dentro del cual no tenemos ningún control. Eso es un sistema de alerta interno que está funcionando 24 horas y que nos está enviando señales de si estamos a salvo o no, de acuerdo a su interpretación. Esto viene muy encadenado con experiencias previas, experiencias tempranas. Por eso es tan importante, cuando hablamos de trauma, también poder ir un poco a las experiencias pasadas, a las experiencias de la niñez, porque trauma, en últimas, trauma se resume en la palabra herida. Son heridas emocionales que han quedado allí, a las cuales debemos acceder. Entonces, el cuerpo tiene este mecanismo de alerta que nos induce a estar en movimiento, defendiéndonos con lucha o huida, o en congelamiento, como mencionaba Viviana, o en congelamiento cuando nos quedamos estancados, o poder hacer unas conexiones más tranquilas, relaciones sociales más tranquilas, podernos conectar con nuestro círculo social, de grupo de apoyo, familia, que es lo que nos conecta con el sistema de calma. La idea es que podamos estar en sistema de calma, pero a veces nuestro cerebro está como mandándonos permanentemente señales de alerta para que estemos a la defensiva y no nos coma la presa, más o menos ese es el mensaje. Eso. Como que nos quedamos pegados a veces en un sistema, ¿no? Como que se nos queda la tecla pegada, por decirlo. ¿Sí? Exacto. Y en ese sentido, Clara,
¿cómo te impactó a ti ya como conocer esta mirada a trauma? Porque a mí me voló el cerebro, honestamente, fue muy expansivo para mí, fue muy enriquecedor en lo personal y en lo profesional. Entonces, desde ahí quisiera como que tú me contaras, nos contaras a todos también cómo fue para ti esta experiencia de empezar a conocer este nuevo abordaje, ¿no? Este nuevo paradigma en lo personal y en lo profesional. Sí, realmente para mí fue muy transformador entender como que este impacto del trauma en el cuerpo, ¿no? O sea, Mm. el trauma llega primero a la emoción, porque el Ajá. primero es la emoción la que se detona con todo este mundo cerebral, emocional, del límbico y emocional, se Ujú. detona con la experiencia y esto luego va a impactar el cuerpo. Y esto fue permitirme entender que no solo se trata de lo que sentimos, solo de que por lo que pensamos, sino como también esto se aloja en el cuerpo y lo guarda como una experiencia dolorosa que debemos empezar a comprender. Para mí fue revelador porque me permitió como entender los dolores o las tensiones en el cuerpo, cómo se vive, cómo se viven estas situaciones desde por ejemplo, las inflamaciones del sistema digestivo. Todo nos está hablando de algo que tenemos que elaborar. Entonces fue como volver a mi cuerpo, volver a mi centro, volver a conectarme amablemente con el cuerpo y entender, preguntarle qué me pasa. Y profesionalmente, hacer más consciente de cómo las personas que van a consulta pueden estar viviendo el trauma de una manera física y qué mensaje nos están mandando el cuerpo con estos mensajes, porque eso es crucial para poderles ofrecer un acompañamiento terapéutico más integral. Y yo creo que además esta comprensión nos ayuda a ser más compasivos y menos enjuiciadores, porque podemos reconocer que no somos nosotros el problema, sino que es un sistema que tenemos interno de amenaza que intenta mantenernos con vida, tiene un propósito bueno, pero debemos poderlo gestionar de una manera adecuada. Entonces es mucho vernos con más amabilidad y más compasión. Sí, sí, gracias, Clara. Súper importante eso, porque nos hace ser más empáticos con nosotros mismos en primer lugar y con los demás, entendiendo que esto es un proceso súper natural, humano, que trauma finalmente lo tenemos todos los seres humanos, porque es parte de la vida, y como no se nos ha enseñado mucha gestión emocional tampoco, socialmente, familiarmente ni culturalmente, tenemos que ir aprendiendo también a conectar justamente con esa parte biológica, animal nuestra, que es primitiva y de la cual nos hemos desconectado mucho en Occidente. Uh Entonces, -huh. volver a esa parte como animal, comillas, también ha sido muy poderoso porque tú empiezas a conectar como con otra fuerza que te habita, ¿sí? Sí. Y bueno, tú que trabajas ahí con personas del Amazonas, indígenas, yo creo que tú tienes ahí mucho más clara ahí la, la diferencia de ver, no sé, la gente que vive en ciudad, la gente que vive por la selva o en entornos más rurales, cómo están mucho más conectados con su parte animal, ¿cierto? Sí, Y cómo eso impacta en todo su cerebro, sus interacciones, todo. No sé si quizás quieres contar algo de eso, esa sí, diferencia. pero fíjate que ahora que lo mencionas, yo creo que sí, claro, hay un contexto que digamos define como unos comportamientos, unas normas culturales, pero vuelvo y hago hincapié en la humanidad compartida, porque, bueno, ahora también me gustaría quizás que mencionaras un poquitito de estos personajes que se van creando con el eneagrama, pues, o lo que intenta explicarnos el eneagrama a través de los personajes que vamos construyendo, porque yo creo que estos personajes son transversales a todas las culturas, ¿sí? Todos nos hemos sentido en algún momento de la vida descalificados, o quizás no vistos, o no reconocidos, o quizás hemos sufrido algún tipo de humillación, que eso es una herida que se convierte en trauma, de acuerdo a la interpretación de cada quien. Es decir, hemos vivido unas experiencias que pueden haber sido adversas y esto nos hace desarrollar estos personajes. Yo creo que esos personajes o estos eneatipos o estos tipos de personalidad de los que de pronto ahorita me parecería interesante que nos comentaras también, Viviana, yo creo que esto es transversal a cualquier ser humano. Y esas son las capitas que nos vamos Sí. poniendo, la cebollita se va poniendo unas capitas, y vamos creando unos personajes para poder protegernos de los dolores que ya tuvimos y que ya el cerebro tiene en su memoria alojado y que por ahí nos hace clic cuando alguien de pronto nos confronta con eso que nos dolió. Entonces, es Exacto. Los lo gatillos. exacto. Los gatillos que nos disparan esas memorias dolorosas, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ¿qué te puedo decir?
esta clasificación del enneagrama efectivamente es universal, como dices tú, está en todos los países, en todas las culturas, es transversal a los sexos, a las poblaciones, ¿no es cierto? Eh, independiente de la edad, son estos arquetipos psicológicos, de alguna manera, lo llamo yo, porque están en el psiquismo más profundo y nos hacen meternos en este molde, en este personaje, que está definido del 1 al 9, como les decía, cada uno con un nombre, y cada uno con una herida principal también, con un dolor principal que podríamos incluso homologar a un trauma, ¿no? Entonces, de esa manera vamos configurando nosotros nuestro mundo de manera inconsciente, porque este personaje nos hace tener una forma de pensar, de sentir y de actuar. O sea, tenemos un diálogo interno, unas creencias acorde a eso, y una forma de sentir que nos hace sentir de una forma y no de otra, ¿cierto? Y entonces hay 9 formas diferentes. Mira qué loco. Entonces, eso tiene mucho que ver con el trauma que vivió cada uno en la infancia, ¿cierto? Porque sabemos que de los 0 a los 7, 9 años más o menos es la etapa donde nos programamos mentalmente y emocionalmente, ¿cierto? Venimos en 0, pero empezamos a meter la información al niño hasta que se empieza a setear, a moldear. Si bien venimos con una tendencia biológica, que sería esta parte del temperamento, después a lo largo de la vida desarrollamos el otro 50%, que es este carácter que es aprendido a través de la socialización, la cultura, la aprendizaje. Y ese otro 50% es lo que nos permite también cambiar, intervenir, hacer procesos como el coaching, el enneagrama Jung, ¿no es cierto?, para generar esos cambios conductuales que nos están haciendo sufrir de alguna manera, o trayendo problemas. Exacto, exacto, exacto. Entonces, como que agregar algo más ahí, ¿no? Sí, estos tipos de personalidad, que en últimas, pues sí, son estos, a mí me parece, pues todos tienen como esta magia, además todos tienen un lado sombra, un lado luz, donde nos está hablando que siempre son valiosas las polaridades, ¿no? Como que no hay nada absoluto, nada determinista, como que están allí el uno nutriéndose del otro, y pues cada eneatipo responde al trauma de una manera diferente. Aunque el trauma llega a impactar a las 3 áreas o a los 3 cerebros, cada personalidad le da curso o le da gestión o lo elabora de una manera diferente o no lo elabora. O se queda de pronto más conectado con el pensamiento, y tiende a racionalizar el trauma cuando está con el cerebro mental, o puede quizás quedarse luchando contra el trauma o evitándolo, si está de pronto con el instintivo, o sentirse demasiado abrumados por el trauma cuando está demasiado conectado con el cerebro emocional. Pero los 3 son importantes, solamente es que se necesita como este equilibrio. Y encontrar la forma en que cada personalidad lo asume es una cosa pues mágica e impresionante, porque todo tiene una potencialidad allí también, ¿no? Exacto, exacto. Eso es maravilloso cómo se configura eso, ¿no? Uh-huh. Y cómo se puede ir también cambiando, transformando. Yo, por ejemplo, te voy a compartir aquí que desde que empecé a incorporar en mi consulta, por ejemplo, todas estas herramientas somáticas de trabajo con el cuerpo, meditación, respiraciones, yo te diría que es un cambio súper notorio en las personas, porque empiezan a conectar mucho más con ellas mismas, a darse cuenta de lo que necesitan y cómo satisfacerlo. Y también es como empezar a dejar de estar tanto en el afuera, ¿sí? Y esa conexión es lo que nos empieza a unificar también, pues del trauma, ¿ya? Que no sé si pudieras compartir también un poco más de tu experiencia, cómo te ayudó en la consulta, qué has visto tú con los que trabajas. Sí, mira que poderle también como llegar a comprender a los consultantes la forma en que estas respuestas, porque estamos hablando aquí que del instintivo, que quizás el congelamiento, la lucha, la huida, pero digamos a veces suena como muy etéreo, como que la gente podría quedarse así como, bueno, ¿y esto cómo lo llevo a la realidad o a mi cotidianidad? Pues bueno, cuando estamos hablando de un congelamiento o de un atascamiento, que nos quedamos en shock, porque a ver, este sistema de amenaza pues tiene
varias respuestas de supervivencia, tiene tres respuestas de supervivencia, y una de ellas es el congelamiento. El congelamiento se da cuando definitivamente nuestro sistema de alerta dice, aquí no tenemos cómo defendernos, y hay, de manera, así sea real o imaginario, el cerebro dice, hay una amenaza vital. Así, o sea, hay un riesgo inminente de muerte, así no sea real, pero el cerebro lo entiende así por la O sea, lo experiencia podemos traumática. imaginar. Sí, porque Perdona. el cerebro no entiende de esto de si es realidad o es imaginario. Es lo que el cerebro interpreta por las experiencias previas que ha vivido esta persona y lo que ha quedado en su memoria. ¿Sí? Sobre todo cuando somos niños, ¿no? Sí, sí, que era lo que decía al principio, como que son esas experiencias infantiles las que son súper claves, de 0 a 7, pero de 0 a 3 son las más vitales porque es una memoria preverbal la que queda allí. Es decir, el niño no tiene la capacidad de elaborarlo con palabras lo que le está sucediendo. Entonces es todavía lo que yo les decía al principio. No puede haber una compañía empática que le ayude a elaborar lo que está sintiendo porque no tiene cómo expresarlo. Entonces, desde allí hay unas memorias súper importantes, incluso hay memorias traumáticas intrauterinas de las emociones que vivió mamá. Por eso es que también yo en terapia manejo tanto el tema transgeneracional, porque son una sucesión, una cadena de emociones en la familia. Entonces, Exacto. cuando el cerebro a partir de estas experiencias interpreta una amenaza vital, una amenaza inminente hacia la vida, nos congelamos. Pero este congelamiento, ¿cómo se manifiesta? Cuando nos quedamos en una indecisión permanente, cuando nos aislamos de nuestro nicho, de nuestra gente, cuando entramos en complacencia, en codependencia, en no poder decir no, en sumisión, en resignación, conformismo. Esto es un congelamiento. Sí, para que lo puedan ¿A también quién, llevar un poco más a la cotidianidad. a quién no le ha pasado eso, ¿no? Te das cuenta que es súper común, súper cotidiana esas conductas que tú estás describiendo, se han normalizado mucho también. No porque sean malas, sino que simplemente nos acostumbramos a ellas, nos habituamos, pero desde la ignorancia de entender cómo funciona nuestro cerebro. Entonces está muy bueno poder explicar también esto, ¿no? De estas respuestas de adaptación biológica, ¿ya? Ujú. Y ya que nombraste un poquito esto de la memoria del árbol genealógico, ¿no es cierto? De estos traumas generacionales y transgeneracionales. No sé si a lo mejor pudiéramos hablar un poquito ahí de eso también, en relación Sí, a... en relación al trauma, Viviana, Sí, 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 es fundamental. En este proceso, a mí me parece que brinda elementos muy claves, porque pensando en que abordamos las experiencias de infancia y qué tan adversas pueden haber sido y qué tan traumáticas o dolorosas, pues eso también responde a unas expectativas de papá y mamá. Es decir, este niño o esta niña están recibiendo una, un cuidado y una atención o una negligencia, un abandono, bueno, o rechazo. Hay situaciones diversas que se presentan y muchas veces, eso sí quiero hacer la salvedad, muchas veces no tiene que ver con que la familia no tenga amor hacia este niño o hacia esta niña, sino que hay situaciones donde papá y mamá deben trabajar, donde deben ausentarse, donde deben dejarlo con sus abuelos y el niño interpreta o la niña que los han dejado abandonados. Por eso es todo lo importante de cómo interpretamos cada vivencia. Eso es lo clave para saber si llega a ser una experiencia traumática o no. Entonces papá y mamá están también con sus propias exigencias, y esas exigencias se las proyectan a sus hijos, pero estas exigencias que papá y mamá proyectaron también fueron la proyección de sus padres y sus padres de sus abuelos y viceversa. Esto va siendo una exacto. constelación, un clan que se va uniendo, Una cadena. una cadena que se va uniendo a una cadena de exigencias, una cadena de abandonos, de omisiones o de atenciones, de amor, bueno, porque no todo es tan caótico, pero esto Tan bello. va haciendo, va haciendo ahí una Sí, nubecita que va cayendo en las diferentes generaciones. Entonces la idea es como que podamos hacer conciencia, bueno, de dónde partió esto de mamá y papá y mamá, qué era lo que exacto, sentían también, pero también para hacer una exacto. mirada, dar una mirada reconciliadora, es una mirada de reconciliación al sistema familiar. Claro, claro, porque ellos también venían con sus propios traumas de infancia no Exacto. resueltos
y a su vez los abuelos, bisabuelos y toda la cadena ancestral hacia atrás, ¿no es cierto? Así es. Que obviamente antes no se sabía ni la mitad de lo que se sabe ahora, entonces lamentablemente tenían muchos menos recursos, herramientas, tiempo, no lo sé. Y bueno, esta generación, digo yo, siempre es la que nos está tocando sanar, reparar el clan, reparar todo, porque para eso están las herramientas, los conocimientos y los recursos que se han venido disparando en esta última era, ¿no? Y en ese sentido, te quisiera preguntar también, ¿qué opinas tú de por qué sería importante, Clarita, que todos los colegas, psicólogos o ni siquiera necesariamente psicólogos, pero todos los terapeutas complementarios y holísticos que están trabajando hoy, por qué sería importante que conocieran de este modelo de trauma somático, ¿no? Sí, sí, y además me gustó mucho la aclaración que hiciste, no solamente los psicólogos, sino terapeutas, porque realmente Sí, conocer de trauma es fundamental, porque nos permite entender, o sea, como que mejorar la comprensión en las respuestas y en los comportamientos de las personas a las que estamos acompañando en terapia. Porque yo he visto en consulta que muchos de los pacientes o de los consultantes no solo tienen como que dificultades emocionales, sino también físicas. Llegan con dolores que a veces han sido inexplicables, o un bruxismo que no logran trabajar, aunque han tenido los mejores especialistas en ortodoncia o lo que sea en el área odontológica, y no logran resolver un bruxismo, no logran explicarse por qué las tensiones musculares, y muchas veces esto está conectado con experiencias traumáticas. Entonces, como que poder entender, bueno, qué sintomatología física también pues experimentado últimamente, eso también nos permite como que poder conectar un poco más fácil de qué puede estar pasando. No nos da la claridad completa, pero nos puede dar como unas luces. Y pues yo pienso además que no solamente, como decías tú, los psicólogos, sino todos los profesionales en el área de la salud, sería muy valioso que tuvieran esta información en trauma, porque a veces se pueden llegar a malinterpretar algunas respuestas, y entonces pues queda como que el acompañamiento terapéutico puede quedarse corto. Y es más, pensaría yo que en tanto las instituciones que trabajan con comunidades, los colegios también pueden tener una mejor comprensión de qué pasa con estos niños, qué pasa con estos sí, padres, si tienen esta información. Viviana, pienso que esto sería muy valioso. sí, imagínate los equipos de salud, los consultorios, los hospitales, los bomberos, los policías, que hasta el momento todavía es muy poca gente la que sabe de trauma somático. Y yo lo veo tan importante porque es tan transversal a los equipos, o sea, ni siquiera los equipos humanos, o sea, todo está conformado por seres humanos. Las empresas, imagínate, la gente que de pronto tiene emergencias, cosas como incluso los desastres naturales, que ocurren mucho en nuestros países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Los terremotos, las inundaciones, eh, los huracanes, todo eso también pueden ser factores de generar trauma. Ya no hablamos solamente de una guerra, sino que también de cosas como, bueno, todo lo que pasaron nuestros ancestros, de hambrunas, pobreza, emigraciones, todo lo que tuvieron que ellos pasar también era trauma, ¿no? De acuerdo. Entonces, es súper importante como ir incorporando esta mirada, siento yo, para todas las áreas de la vida, de la sociedad, de la comunidad, ¿sí? No sé si se te ocurre algo en particular como con este contexto que hablas tú que trabajas tú, perdón, de indígenas amazónicos, o de tu consulta particular, a lo mejor se te viene a la mente algún caso en particular donde hayas podido ver esto, eh, o alguna mejora desde que usas esta mirada, ¿no? Esta integración somática, algún caso de Sí, éxito, ¿se te ocurre algo así? A propósito del sí, bruxismo también. Sí, sí, ahora que tú mencionabas también como estos traumas estructurales y que están allí como que permeando toda una cultura, eh, incluso el racismo ya está también considerado como un desencadenante, un detonante de trauma. sí. Y por ejemplo, las comunidades que acompaño, indígenas, pues igual han padecido muchos momentos difíciles, casi que de exterminio, intentos de exterminio de sus etnias, las caucherías que hubo alguna vez en el Amazonas,
el tema del desplazamiento. Perdona, pero acá no sabemos lo que es eso. ¿Nos podrías explicar eso? Esa última palabra que usaste. Las Bueno, esto caucherías. era, sí, las caucherías fue una época de mucha violencia, de mucha barbarie en el Amazonas, donde se estaba Ajá, comercializando el caucho. Entonces, ajá. los colonos que venían de Perú se encargaron de empezar a hacer sus cultivos y de sus árboles, de sus cauchos, y los Mm, indígenas debían hacer la extracción de todo este material pues del caucho, pero en ujú. condiciones así infrahumanas, casi que esclavizados, ¿no? Entonces empezaron Sí. a prohibirles que hablaran su lengua, que tenían que aprender español, Ujú. estaban hacinados, sin alimento, eran maltratados si no entregaban como la producción que se les pedía. Y eso es una época de cauchería que en la historia de la humanidad está muy marcado porque fueron años donde exterminaron varias etnias indígenas, ¿no? En esta barbarie. Las mujeres eran violadas o Sí, tomadas para ellos, para los colonos. Entonces fue claro. y es una época que todavía en los grupos indígenas, en los pueblos indígenas, está muy marcado para ellos, ¿no? Y hay un resentimiento allí Mm, de lo que ellos llaman sí. los blancos, que son los blancos, son todos los que no pertenezcan ¿Los a la diablos? blancos, blancos, Ah, los blancos, sí. los blancos. Es que justo se cortó. ¿Y qué época estamos hablando más o menos, Clarita? Eso estamos hablando como el 50, 60. Mm, mm, sí, sí, pues y eso debe tener repercusiones hasta el día de hoy, ¿no Entonces, es cierto? En las sí, claro, comunidades. por eso lo mencionaba, porque ellos todavía están allí como incluso con resentimiento, ¿no? Entonces ya hay un trauma que se ha dado en diferentes generaciones y todavía sigue marcando en ellos como un sistema, como un sentimiento de discriminación, de rechazo, de exterminio, de amenaza vital, ¿no? Entonces, todo esto Sí, sí, se siente, y sí, con el tiene una- conflicto armado, pues se agudiza todavía más. Entonces sí, son situaciones que uno debe abordar con mucho cuidado, con mucha delicadeza también, sí, como para poder entrar exacto, como en estas exacto, historias tan dolorosas. Ujú. exacto. Sí. ¿Y si te ocurre algún caso en particular, así que pudieras compartir sin nombre, obviamente, del contexto indígena o no indígena, como en relación también a ir incorporando todo esto en la consulta, a lo mejor cómo has visto tú los cambios de las personas, porque por ejemplo, yo veo que las caras les cambian después de hacer una meditación, ¿no es cierto? Una respiración, un centramiento corporal cambia completamente el rostro. Sí, ¿Has observado algo así tú? un caso que me ha conmovido muchísimo, pues son varios, pero uno en especial, de una paciente que tenía, o sea, pues por diferentes historias de su vida, donde se había sentido invalidada, descalificada, entonces había generado un trauma, o sea, perdón, como un terror, un pánico a ir a comprar cosas, interactuar en una tienda, comprar, pedir, pagar, que la vieran, sentirse observada, eso era una cosa que para ella no cabía. Entonces siempre debía ir con una persona acompañada de alguien que fuera quien comprara las cosas que ella necesitaba porque era un pánico terrible. Cuando empezamos a entender y a empezar juntas a revisar qué es lo que pasa, qué fue lo que se quedó alejado en el cuerpo, qué es lo que se detona en el cuerpo, estas palpitaciones, esta inflamación de intestino, esta sudoración, la voz le temblaba, mejor dicho, ella decía, no puedo hablar, no puedo pedir nada. Cuando empezamos a entender en cuáles de los estados estaba, que era un congelamiento allí que se había dado también, y empezamos a entender cuál era el mensaje que se había quedado alojado en su sistema, en su mundo funcional, pero era lo que el cerebro estaba permanentemente tratando de hacerle clic, de conectar y empezar a ver de dónde partía esto, este miedo tan profundo y esta invalidación, y a conectarlo con el cuerpo y a hacer unas respiraciones conscientes y unas visualizaciones y a desarrollar su figura de apego. Ella pudo empezar a transformar y a transitar por este pánico. Un día me llegó a la consulta y me dijo, te quiero contar. Fui y compré el mercado completo y le preparé una cena deliciosísima a mi esposo y me dijo, ¿y tú por qué? ¿Cómo lograste comprar esto? Y ella con los ojos así aguados y yo por supuesto también me Qué dijo lindo. que le había dicho
lo compré, lo pude comprar porque por fin entendí qué es lo que pasaba dentro de mí y dije, esto lo podemos manejar porque ella se No. habla a sí misma ya. Entonces esto fue maravilloso, lloramos juntas. Sí, qué emoción, me imagino, qué hermoso, qué Sí, bonito testimonio. Gracias sí, por compartirlo. Qué lindo. Bueno, y así yo creo que podríamos seguir contando muchos más. mucho. Yo también a veces me emociono ahí Cuenta, con las cuenta, personas y cuenta, Vivi, tú. bueno, es que ya, pucha, no sé si tengo uno en particular, pero en general es una sensación muy grata de cuando uno empieza a ver estos cambios, ¿no? En los avances, las mejoras de las vidas de las personas. Eh, porque se empieza a ver un cambio físico en el rostro y en la corporalidad también, y en cómo empiezan a mejorar todas las áreas de la vida, ¿no? Los vínculos, el trabajo, la sexualidad, la espiritualidad, todo. Entonces, la verdad que yo creo que es súper importante entender también esta necesidad de volver al cuerpo, de integrar el cuerpo, de honrarlo y reconocer que tenemos ahí adentro una sabiduría que nos maneja más de lo que pensábamos y más de lo que quisiéramos, comillas, tal vez, pero que en el fondo yo te diría que lo que más he aprendido es que la biología nos De acuerdo. manda, se nos impone absolutamente sin preguntarnos. eh, Siempre digo, el cuerpo es el GPS, ¿no? Así que súper importante que podamos empezar a incorporar estas prácticas y estas visiones de trabajar con nuestro cuerpo somáticamente y desde nuestro cerebro animal, como para integrar ahí ya con este lenguaje de Enneagrama, ¿no? Ujú, Bueno, ujú. como vamos con la hora, nos quedan como 10 minutos, no sé si quisiéramos abrir el espacio para preguntas, bueno, pueden ir comentando también, obviamente, si es que tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna otra acotación que tú quisieras agregar, también, Clarita, algo que se te ocurra o algo que quieras preguntarme a mí, no sé, Sí, no, pues me gustaría ¿se te mucho ocurre pues, algo? poder saber si a las personas que están conectadas les ha quedado alguna inquietud, porque pues aquí uno se emociona hablando y puede ser que deje alguna cosa así como sin resolver, entonces no sé si quieren interactuar, pero esto es Sí. maravilloso, nos daría para hablar una hora más, yo creo. Uy, sí, absolutamente, absolutamente. A lo mejor nos podrías compartir un poco también de las técnicas más conocidas en este paradigma que se usan para trabajar con el cuerpo, como los nombres o como las que tú has usado, porque por ejemplo yo uso el tapping, eh, las meditaciones también somáticas, las focalizaciones, las respiraciones. ¿Hay alguna que tú prefieras? Eh, Espérame un segundo que alguien, perdóname que me desconcentré Sí. porque escribieron allí en el. Ah, sí. Te leo, dice, hola Clarita, soy Ana, autorizo si quieres que cuentes mi experiencia. Justamente ayer hablábamos de esto, mira qué amorosa. Sí, bueno, Source.97, sí, ella. sí. Ay, se me olvidó, el 3 también es importante. El 3. Después podemos hablar de eso, pero Maravilloso. sí. Y el Dice tapping. el tapping, dice, espérate, es que sigue escribiendo, dice en el aspecto físico y de salud y bueno, cantidad de sensaciones horribles. Bueno, si quieres compartir la experiencia de ella, Sí, bueno, ayer que está dando su justamente hablamos, autorización. Ana. sí, hablamos justamente, realmente no estamos todavía, no hemos empezado terapia formal, pero Ah, es una persona que es muy cercana a mí, que muy amo mucho, y me llamó porque justamente se sentía muy descolocada allí con su cuerpo, como con sus emociones, con un insomnio de varios días, donde siente como palpitaciones, que incluso fue a una consulta médica porque creía que era como la tensión alta, y pues ujú. hablando ya las dos, empezamos como a encontrar, pues que puede, pues no sabemos exactamente qué tantas cosas pueden estar alojadas allí, pero sí llegamos a la conclusión que amorosamente hay que revisar qué experiencias pueden estar incidiendo en esto que no, médicamente no encuentran qué razón puede estar incidiendo en este malestar físico, pero no se halla ella dentro de su cuerpo. Entonces estuvimos haciendo, él está como que
le recomendé hacer algunos ejercicios corporales, conectar con el cuerpo, empezar pues sí, como que tomar una ducha, ser consciente. Bueno, es que hay muchas formas de conectar con el cuerpo y como poder traer la mente, porque es muy importante en esos momentos donde hay tanto desasosiego, tratar, a veces no es tan fácil, no se logra tan fácilmente, pero tratar de que la mente vuelva al presente y esto se hace conectando con el cuerpo. Entonces, y sobre todo tras los estímulos sensoriales, que es todo lo que hay alrededor que nos impacta en la vista, olfato, entonces, qué olemos, cómo está el ambiente, si sentimos calor, frío, si escuchamos algo, hacer conciencia sobre esto ya nos brinda un estado contemplativo que nos permite traer la mente al presente y estar en presencia física también. Entonces, en eso estamos con Ana, pero pues apenas estamos como empezando las conversaciones, pero sí. Qué bueno. Dice ahí, me ayudaste, muchas gracias, me ayudaste muchísimo. De hecho, me siento mucho mejor, te amo mucho, mira qué linda, qué amorosa. A ti. Y acá hay otra chica, Daniela, que pregunta, ¿cuál podría ser la recomendación si una persona ha tenido una experiencia cercana a la muerte por ahogamiento y ahora tiene algo parecido a la claustrofobia? Ahí, no sé si quieres Bueno, comentar algo sobre eso. pues aquí quedó efectivamente un recuerdo traumático, pero pues hoy lo hablábamos justamente con Vivi esta tarde, que Vivi me decía, y yo acojo tus palabras para invitarte a que tú también quizás lo refuerces, Vivi, que habría que Sí. empezar de una manera compasiva, amable y paciente a explorar un poco primero cómo conectas con toda esta emocionalidad que hay detrás, porque el trauma no se puede abordar, digamos que no se recomienda. Aquí queda un trauma, pero no se puede llegar a entrar en él de una manera inclusiva. Entonces es todo un proceso Directo. amoroso de compasión para primero conectar con el cuerpo, hacer esta conexión somática y empezar a conectar con la emocionalidad para poder, lo que les decía, levantar la tapita que hay debajo del cerebro emocional y poder sacar lo que hay allí alojado. Pero si quieres, por favor, complementarme, Vivi, te agradezco. Sí, gracias. Mira, está esta idea muy común de que tenemos que abordar lo que nosotros creemos que es el trauma de forma directa y rápida. Y la verdad es que este abordaje no es directo ni rápido. Yo te diría que lo primero que hay que hacer es entrar en el cuerpo, justamente para ver qué es lo que nos dice el cuerpo, porque el cuerpo es el que comanda, como decíamos recién, y él nos va a dar la pauta de qué es lo que vamos, de cuál es el trauma que se va a abordar, que ni siquiera sabemos cuál es, porque es inconsciente. Entonces, cuando nosotros decimos quiero que me trates este trauma, muchas veces no es el trauma, sino que es otro que está alojado, escondido detrás de esas capitas que decíamos, de cebolla, debajo de la alfombra. Entonces, el abordaje no va a ser de la forma en que la mente cree que es, ¿ya? Por eso es muy pausado, es muy al propio ritmo del cuerpo y que la persona te va dando la señal a través de su lenguaje corporal y no verbal. Y para eso hay que hacer un proceso justamente de entrar en confianza, seguridad, tener muchas variables como previstas, comillas, en ese sentido, para que el cuerpo se empiece a abrir. No es solamente algo que la persona te verbaliza, sino que es lo que el cuerpo guardó y registró en esa memoria emocional que es inconsciente. Y desde ahí podemos descifrar este mapa, que es como un puzzle, y tenemos que hacer como investigadores privados, más o menos, ¿no es cierto?, para ir ahí con lupa y con mucha paciencia, mucha compasión, ir viendo esas claves corporales y trabajando con el inconsciente, porque el lenguaje del inconsciente es el cuerpo. Cómo se expresa es a través del cuerpo y a través de las somatizaciones y los síntomas físicos que tenemos. No tenemos otra forma de llegar al inconsciente. Bueno, sí, los sueños también. Pero es un lenguaje completamente diferente al del cerebro mental. Aquí estamos acostumbrados en que queremos todo rápido, todo controlado, todo en el día y la hora que yo quiero. Y esto no funciona así, es otro lenguaje, es otro idioma. Y eso es lo que nos cuesta a todos de repente recordar, ¿cierto? Porque es otro idioma, es como que habláramos en chino prácticamente. Y de ahí, cuando entramos en ese lenguaje, ya después nos podemos hacer amigos, pero hay que ir de a poco, ¿sí?
sé si se entendió. Sí, muy lindo. ¿Qué dice Daniela? ¿Qué dice quién? Daniela, la chica que hizo la pregunta. Daniela, no sé si le contestamos la pregunta con esta aclaración que te hicimos. Espero que te haya quedado más clara. Y recomendación es siempre escuchar el cuerpo. A pesar de que a veces nos da miedo, nos asusta y nos incomoda mucho entrar en el cuerpo, porque no estamos conectadas habitualmente con el cuerpo, el entrar en el cuerpo y traspasar esa incomodidad es justamente lo que nos permite llegar a la sanación y al procesamiento, al ritmo del cuerpo. Por ejemplo, con TRE, voy a retomar el TRE aquí, que es esta técnica de temblor neurogénico, en el cual uno entra en el cuerpo a conectar con el temblor, que se llama neurogénico, que es un movimiento natural de todos los cuerpos de los seres vivos, incluso los animales. Ellos tiemblan naturalmente después de que han vivido una situación que los sobrepasa, ¿cierto? Y los humanos también, solamente que nosotros lo hemos castigado y censurado socialmente y culturalmente. Pero nosotros debiéramos permitir siempre el temblor del cuerpo, sin miedo, sin vergüenza, ¿cierto? Para que justamente el cuerpo se pueda restaurar y el sistema nervioso pueda volver a su punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta, que el temblor no es malo y hay muchas formas de regular también el sistema nervioso, como los bostezos, los suspiros, ¿no es cierto? El llorar, el reír, que muchas veces no tenemos en cuenta que son conductas muy biológicas normales y que nos van ayudando muchísimo, ¿ya? Eso pudiera yo agregar. Uh-huh. No sé si quieres agregar algo más. El movimiento es súper importante. Lo que tú dices está también muy presente en los animales. Cuando han estado frente a una amenaza, ellos salen en estampida luego. Una vez que han sobrevivido, salen en estampida, o antes de salir en estampida empiezan a tener unos temblores naturales que les ayuda a liberar esa energía de estrés que ha quedado dentro de su cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto que menciona Viviana, como el TRE, es un método buenísimo para ayudar a gestionar esta energía acumulada. También cuento así rápidamente una experiencia de una compañera de trabajo que alguna vez fue víctima de un robo, un asalto en la flota en que iba para su casa. Y ella me decía, cuando yo llegué a mi casa, yo sentía ganas de salir corriendo, como de moverme. Yo le decía, claro, y hubiese sido muy bueno que hubieras podido ejercitar de esa manera el cuerpo, moverlo, porque de esta manera se desbloquea la energía de estrés, el cortisol que ha quedado en el cuerpo producto del momento de estrés, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que vamos a ir ya cerrando por ahora, por la hora. No sé si quieres decir algo más, Clarita. Pues, agradecerte nuevamente, ha sido un gusto para mí compartir esto contigo, con toda la gente que ha estado aquí y los que van a venir después. Y no sé si me queda algo en el tintero, pero no sé si quieres ofrecer algo a tu público, a tu audiencia, como decíamos, tal vez algo ahí en particular para que te contacten en tus redes de... bueno, tus redes, ya estamos en tus redes, digamos, ya estamos en tu Instagram, pero no sé si quieres dejar algún correo, algún teléfono, algo más para que te contacten, personas interesadas en esta forma también de trabajo. Sí. Bueno, antes de dar mis datos, quiero decirles que me parece importante haber compartido este espacio con todos y todas ustedes porque esta mirada es reconciliadora. Quiero darles el mensaje que el dolor y el sufrimiento nos conecta como seres humanos, como dice Viviana en algún momento. Evitar el dolor, evitar el trauma no es posible porque esto es inherente a la experiencia humana. Vamos a estar sintiendo sufrimiento por diferentes experiencias. Lo importante es saber que podemos abrazar este dolor, aceptarlo y gestionarlo. Si no podemos nosotros mismos, nosotras mismas buscar ayuda, pero esto no están solos, no están solas. Esto nos conecta a todos como seres humanos. No son bichos raros, no somos bichos raros. Entonces, primero que todo esto, ¿sí? Abrazarnos desde la humanidad compartida.
porque yo creo que la psicología es una de las profesiones más amorosas del mundo. Entonces, el amor lo mueve todo, entonces movámonos dentro del amor todos como seres humanos, eso quería entregarles. Y por otra parte, pues me pueden escribir al correo clarahernandez@contarisanar.com, y en mis redes. A las 2 primeras personas que me escriban en este momento, quiero regalarles una consulta gratuita para que podamos investigar un poco cómo podemos empezar a abordar estos temas que nos tallan, que no sabemos cómo lidiar. Qué lindo, muchas gracias, Clara. Y sí, y a propósito de abrazo, quisiera también, lo último que se me había quedado era que también es un recurso muy importante, abrazarnos en situaciones de estrés, de peligro, y si vemos a alguien que viene saliendo de una situación como la que tú contaste, de un asalto o una cosa violenta, dejarla, permitirle que tiemble, ¿cierto? Sin tal vez tocarla y dejarla que haga su proceso corporal, ¿cierto? Sin asustarnos, sin enjuiciarla, sin mirarla feo, permitiéndole que la persona descargue esa energía. Eso va a ser vital para que se recupere justamente toda esa energía que estaba ahí atrapada, ¿ya? Eso. Y bueno, agradecerte nuevamente. Yo te voy a dejar aquí mi saludo, mi recomendación. Mi cuenta también está por acá, que se llama @enneagrama-tu-poder, y también me pueden escribir a contactoenneagrama@gmail.com, ¿ya? Así que agradeciéndoles a todos su presencia, y a ti sobre todo, Clarita, te agradezco también todo, y bueno, nos estaremos encontrando prontamente. Te mando un abrazo grande, un saludo para Colombia. Un abrazo, gracias por abrirme este espacio también tú y esta invitación tan linda, Vivi. Las diosidencias de la vida. Un abrazo muy grande. Sí, muchas gracias a ti. Buenas noches, que descanses. Chao, chao. Chao, chao a todos.